Bienvenidos sean una vez más a el curso ETSANI 2, enfocado en el área específica de física. Concretamente en esta ocasión estaremos abordando el tema de aceleración. Como es de su conocimiento, actualmente estamos estudiando el subárea de mecánica. Previamente abordamos el tema de sistema de fuerzas. Por lo tanto, en esta ocasión deberíamos explorar el tema de aceleración y fuerza centrípeta. Y por lo tanto, justamente en este punto deberíamos cuestionarnos el por qué para este video vamos a abordar únicamente el tema de aceleración y no la parte restante. Y justamente esta decisión se vuelve algo obvia una vez que agarras el índice de un libro de física, puesto que los temas aparecen en un orden específico, como por ejemplo sistema de fuerzas, aceleración, trabajo, energía. Y una vez habiendo visto estos temas en el orden que les acabo de comentar, posteriormente comienzan temas que tienen que ver con oscilaciones, circunferencias, momento angular, fuerza centrípeta, entre otros más. Básicamente, un buen libro de física, como los que se muestran en la bibliografía proporcionada por Ceneval, cuentan con un orden de lo más básico a lo más complejo. En esta ocasión, el orden que maneja Ceneval realmente no es el más sencillo. Por lo tanto, mi propuesta es que sea una combinación de temas de la parte de estructura del área en combinación con los del temario, que al final de cuentas viene siendo exactamente lo mismo al orden que maneja Ceneval, pero mucho más sencillo. Y de hecho pueden hacer un experimento. ¿Por qué no tratan de estudiar por su cuenta estos temas en el orden que se lo da Ceneval, tomando en cuenta, por supuesto, la propia bibliografía proporcionada por el temario? Y van a darse cuenta de la diferencia. Pero repito, uno es el camino inteligente y otro es el camino enredoso, especialmente si no tienes conocimiento alguno de física. Bueno, una vez habiendo aclarado esto, ahora sí vamos a ver aceleración. Ahora bien, partiendo del tema de la clase pasada, el cual correspondió a fuerzas. En principio, es de sentido común pensar que si se aplica algún tipo de fuerza sobre un objeto que está estático, si la fuerza es lo suficientemente fuerte, ocasionará un movimiento sobre dicho objeto. Es decir, dicho objeto pasará de una posición 1 a una posición 2 en un determinado tiempo, traduciéndose esto pues en un concepto empleado en la vida cotidiana, conocido como velocidad. Cabe destacar que independientemente del origen de la fuerza, si ésta es lo suficientemente grande, puede causar movimientos, ya sea en el oleaje cerca de una playa, dentro del mar provocando un movimiento en barcos, o más comúnmente dentro del hogar, al mover cualquier objeto para acomodarlo de un lugar a otro. Bueno, una vez entendiéndose que la aplicación de fuerzas sobre objetos va a generar un movimiento, es el momento de hablar justamente de este segundo término. Bien, el tipo más sencillo de movimiento que puede experimentar un objeto se conoce como movimiento rectilíneo uniforme, el cual se explica de la siguiente manera. Si el objeto recorre las mismas distancias en cada unidad sucesiva de tiempo, se dice que se mueve con rapidez constante, término que en física se relaciona con la siguiente ecuación, la cual nos dice que la rapidez media será igual a la distancia recorrida entre el tiempo transcurrido. Y cabe destacar que a raíz de este concepto surge un segundo, el cual se conoce como velocidad. Esta sería la distancia recorrida entre el tiempo transcurrido, ya que, y presten mucha atención, el primer concepto, la rapidez, es una medida escalar de la distancia recorrida por un objeto en un intervalo de tiempo determinado. La rapidez solo describe la magnitud del movimiento del objeto y no tiene en cuenta la dirección del movimiento, lo cual dentro de la física la convierte en una magnitud escalar, término previamente visto en el tema pasado. Mientras que por otro lado, la velocidad es una medida vectorial de la rapidez y la dirección del movimiento de un objeto. Es decir, la velocidad es la rapidez, pero con un vector de dirección agregado. Es decir, la velocidad incluye una dirección como por ejemplo hacia el norte, hacia el sur, hacia arriba, hacia abajo, 35 grados respecto a la horizontal, entre otros más. Y justamente del lado derecho tenemos dos esquemas que representan a la velocidad y a la rapidez. Empezando por la primera. En el caso de la velocidad se nos dice que va a tomar en cuenta el desplazamiento entre un punto y el otro,
pero tomando en cuenta siempre la distancia más corta entre un punto y otro, es decir, una línea recta. Mientras que para el caso de la rapidez, es a tomar en cuenta dos puntos, el inicial y el final. Sin embargo, aquí sí se va a considerar cada movimiento que se realizó. Sin embargo, en este concepto sí se considera cada unidad de magnitud recorrida. Es decir, no me importa la dirección que tomaste, pero sí me importa cuánto recorriste. En este punto cabe destacar que si aún no te quedan claros estos conceptos, no te preocupes. Más adelante vamos a ver ejemplos prácticos para que queden 100% entendibles. Ahora bien, recapitulando, la aplicación de fuerzas sobre objetos estáticos puede causar un movimiento, el cual se define como el cambio de posición entre dos puntos respecto al tiempo. Ahora bien, ¿qué pasa si a este concepto lo llevamos un poquito más lejos? Por un momento imaginemos que tenemos un objeto en movimiento, es decir, este ya tiene una velocidad determinada. ¿Qué pasa si seguimos aplicando fuerza a este objeto? ¿Será que su velocidad va a aumentar? ¿Será que si la aplicación de la fuerza va en contra del movimiento, esta velocidad va a disminuir? Bueno, pues resulta que ese tipo de ejemplos son de lo más común en la vida real. Solo piensa en un auto. De hecho, solo nos basta con pensar en un auto con movimiento. Imaginemos que queremos aumentar su velocidad sobre este. Por ejemplo, estamos conduciendo a una velocidad de 40 km por hora, pero lo queremos llevar a 40 km por hora. Entonces, ¿qué debemos hacer? Fácil, aplicar el acelerador, lo cual no es otra cosa que aumentar la fuerza con la que los pistones están trabajando, las revoluciones, etc. Es decir, la fuerza del motor. Una vez que éste acelere y que haga los mecanismos que tiene integrados dentro, va a aumentar la velocidad. Básicamente con esto concluyendo que si a un objeto en movimiento se le aplica una fuerza, este objeto tenderá a aumentar su velocidad. Y este concepto es muy importante, pues se conoce con el nombre de aceleración. Concepto que en física puede ser descrito como la tasa a la que la velocidad cambia con el tiempo, tanto en términos de velocidad como de dirección. A su vez, este término puede ser representado con la fórmula A o aceleración es igual a cambio de velocidad, es decir, velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Cabe destacar que la aceleración de un objeto puede ser positiva si éste aumenta de velocidad, o puede ser negativa si éste disminuye, o es cero siempre que la velocidad final sea igual a la inicial, es decir, que no hay un cambio de velocidades. Muy bien, pues ahora sí, con toda esta información en la mano, comencemos con los ejercicios. Bueno, el ejercicio que se presenta en pantalla sería el primero. Sin embargo, cabe destacar que en esta ocasión veremos un par de ejemplos únicamente, y el siguiente video estará dedicado a una cantidad mucho mayor de ejercicios. Esto con la finalidad de que tengamos un espacio único para dudas, preguntas o sugerencias. El primero de ellos nos indica lo siguiente. Considere que la distancia S de la siguiente figura es de 500 kilómetros y el desplazamiento es de 350 kilómetros a 45 grados. Si el tiempo real de travesía es de 8 horas, nos preguntan ¿cuál es la rapidez y la velocidad media? Bueno, justamente este ejemplo ejemplifica los conceptos de rapidez y velocidad, así que apliquemos dichos conocimientos. En primer lugar, en lo referente a la rapidez, obtengámoslo. Bueno, con base en la definición de rapidez, esta nos decía que la rapidez media, conocida como R o también V, es igual a la distancia total recorrida entre el tiempo. En esta ocasión, entonces, ¿qué datos deberíamos usar? Bueno, en principio, en el enunciado nos indican que la distancia S de la siguiente figura es de 500 kilómetros, es decir, es una distancia total recorrida, prácticamente incluyendo las curvas, es decir, que si se movió para la izquierda, para la derecha, etc. Por lo cual, por definición, pues es la distancia total, es decir, que la rapidez contemplaría 500 kilómetros y esto, aplicando la fórmula, pues sería dividido entre el tiempo total, que como bien se menciona, fue de 8 horas, entonces sería 500 kilómetros entre 8 horas. Lo cual al realizar la operación nos daría un resultado de 62.5 kilómetros por hora. Mientras que por otro lado, al aplicar el concepto de velocidad media, esta prácticamente es la misma, es una distancia entre el tiempo
Pero, ¿en qué se diferencia de la rapidez? Justamente en que para la velocidad no nos importa la distancia recorrida total, sino simplemente la distancia entre el punto inicial, que es el punto 1 o de origen, y el punto final, que es el punto 2, o en este caso, la B. Es decir, ignoro todo lo que has recorrido, no me importa, no me interesa si fuiste 3 manzanas para arriba y luego recorriste 2 hacia abajo, no. Solo dime dónde iniciaste y dónde terminaste. Perfecto. Entonces, básicamente es la distancia más corta entre dos puntos. Sí, efectivamente, una línea recta. Y justamente como se nos indica en el ejercicio, dicha línea recta corresponde a 350 kilómetros a 45 grados. Sin embargo, para nuestros fines, la dirección que tomó dicho desplazamiento no nos importa, por lo cual simplemente sería que la distancia recorrida sería de 350 kilómetros entre 8 horas, porque sí, el tiempo no cambia, dándonos un valor de 43.75 kilómetros por hora. Evidentemente, en estos casos también se debe indicar la dirección que tomó, es decir, a 45 grados. Muy bien, y con esto aprendimos a diferenciar entre rapidez y velocidad a través de un sencillo ejemplo. Espero que hayan entendido. Continuemos. Nuestro segundo ejemplo nos menciona lo siguiente. Si consideramos la dirección a la derecha como positiva, la velocidad del auto A es de más 12 metros por segundo y su velocidad final en el punto B es de más 22 metros por segundo. Si el incremento en la velocidad requiere 5 segundos, nos preguntan, ¿cuál fue el valor de la aceleración? Muy bien. Entonces en esta ocasión veremos la aceleración. Ahora bien, si vamos a aplicar dicho concepto, lo primero que tenemos que hacer es recordar la fórmula, la cual, como sabemos, nos dice que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. Entonces simplemente tenemos que identificar las variables. En primer lugar, nuestra velocidad inicial, según nos indican, es 12 metros por segundo. Posteriormente, este vehículo llega a obtener una velocidad final de 22 metros por segundo. Y esto se logró en un tiempo de 5 segundos. Entonces básicamente aquí tenemos todas las variables. Es el momento de introducir estos datos dentro de nuestra fórmula para ver de cuánto fue este valor en concreto. Por lo tanto, introduciendo los valores, obtendría los siguientes datos. Velocidad final serían 22 metros por segundo menos velocidad inicial, 12 metros por segundo. Esto entre 5 segundos. Muy bien. Al momento de realizar las operaciones algebraicas correspondientes tendría 22 menos 12, lo cual son 10 metros sobre segundo, esto entre 5 segundos. Muy bien, finalmente resuelvo esa operación, serían 10 entre 5, que me da 2, y aquí tendría metro sobre segundo al cuadrado, lo cual pues sería mi resultado final. Es decir, que la aceleración empleada en esta ocasión, en la cual se aumenta la velocidad de 12 metros por segundo a 22 en un tiempo de 5 segundos, fue de 2 metros por segundo cada segundo. Y bueno, finalmente un último ejemplo, el cual nos dice, un automóvil mantiene una aceleración constante de 8 metros por segundo al cuadrado. Si su velocidad inicial era de 20 metros por segundo al norte, nos preguntan, ¿cuál será su velocidad después de 6 segundos? Bueno, en principio, según nos indican, un automóvil se dirige en dirección norte. Comentan que la velocidad inicial es de 20 metros por segundo y además lleva una aceleración de 8 metros sobre segundo, la cual es positiva. Y preguntan, si aplicas dicha aceleración durante un tiempo de 6 segundos, ¿cuál será la velocidad final esperada? Pues bueno, esto realmente es muy sencillo. Si analizamos nuestra fórmula, aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo, y observamos qué variables tenemos, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Aceleración, sí. Velocidad inicial, sí. Tiempo también. Entonces, ¿qué debemos determinar? Velocidad final, efectivamente. Por lo cual, simplemente con el despeje de la velocidad final, pudiéramos obtener dicho valor. Entonces, en esta ocasión, nuestra velocidad final sería igual a lo siguiente. Aceleración por el tiempo más la velocidad inicial. Ahora bien, introduciendo valores en nuestra ecuación, tendríamos lo siguiente. Nuestra velocidad final es igual a ¿qué? Aceleración, 8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo, que son 6 segundos. Y esto más 20 metros sobre segundo. Bueno, al multiplicar 8 por 6 tenemos 48 metros sobre segundo.
y le sumamos después 20 metros sobre segundo, por lo cual finalmente tendríamos un valor de 68 metros sobre segundo. Es decir, esta sería mi velocidad final, lo cual sería correspondiente con el inciso A. Sí, lo sé, en los ejemplos previos nunca consideré que teníamos 3 incisos, pero en este sí lo haremos. Y bueno, con eso sería todo en este apartado que corresponde a ver los conceptos y un par de ejemplos. En el siguiente video abordaremos más a detalle algunos ejercicios, así que nos vemos más pronto que tarde.